Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 10, versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Aquí en el versículo 21, donde dice, le nacieron hijos a Sem, quiero mencionar que de Sem descendieron el grupo de las personas al que llamamos semitas. Los semitas habitaban en Asia y parte de África. La palabra Sem, S-E-M, significa nombre, lo que implica que Noé esperaba que el nombre de este hijo se hiciera grande. Las palabras modernas semíticos de semitas se derivan del nombre de Sem. En inglés es Shem, S-H-E-M. Cuando escuchan a alguien hablar de los antisemitas o qué es un antisemita, este término se refiere a la discriminación o prejuicios contra los judíos. Este término se usó en la era nazi, cuando el odio racial a los judíos culminó con el asesinato de 6 millones de judíos europeos. Pero muchos piensan que las raíces del antisemitismo vienen desde el cristianismo y la acusación de que los judíos fueron responsables del asesinato de Jesús. Hasta el día de hoy, todavía la comunidad judía es atacada. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2019, un grupo de judíos fueron asesinados en una sinagoga en California. Bueno, entonces, como les mencioné anteriormente, los semitas habitaban en Asia y parte de África. Y Sem fue el padre o el antepasado de todos los hijos de Eber. Aquí cuando dicen esto, fue el padre de todos los hijos de Eber. Esto es muy importante porque Eber es el origen de la palabra para hebreos. O sea que cuando usamos la palabra hebreos, esto proviene de Eber, descendiente de Sem. Abraham, uno de los patriarcas en la Biblia, del que hablaremos en los próximos capítulos, fue descendiente de Sem y es la primera persona en la Biblia a la que se hace referencia como hebreo. Si vamos a Génesis 14, versículo 13, Génesis 14, 13 nos dice, uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Aquí vemos claramente que mencionan a Abraham como el hebreo. Otra etimología rastrea la raíz original de la palabra con la frase del otro lado. En ese caso, el hebreo sería una palabra que designa a un inmigrante. Y Abraham ciertamente fue un inmigrante. Abraham era un inmigrante que constantemente movían sus tiendas de un lugar a otro. Entonces aquí donde dice en el verso 21, Sem fue el hermano mayor de Jafet o Jafet. Los 3 hermanos, o sea, los hijos de Noé, fueron Sem, Cam y Jafet. Aparecieron estos mencionados en la Biblia varias veces. En Génesis capítulo 10, versículo 1, aquí nos dice claramente, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. En Génesis 9, capítulo 18, nos dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. En el capítulo 5, versículo 32 de Génesis, nos dice, Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. En el capítulo 6 de Génesis, en el versículo 10, nos dice, Noé engendró 3 hijos, Sem,
Cam y Jafet. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 1, versículo 4, dice: Noé, Sem, Cam y Jafet, explicando aquí los descendientes de Adán y Noé. Entonces, ¿qué tienen todos estos versículos en común? Sem, Cam y Jafet aparecen en este mismo orden, en todos esos versículos. Entonces, aquí en este versículo 21, que es el que estamos estudiando, Sem aparece como el hermano mayor de Jafet. A lo que quiero llegar es que depende de las diferentes traducciones de las Biblias. Hay unas traducciones en donde Jafet, de la manera que está escrita, aparece como si él fuera el hermano mayor de Sem, lo cual no lo es. A veces el orden de las palabras lo cambian y no significa lo mismo. Por ejemplo, muchos dicen que Cam, el nombre del hermano que siempre aparece en el medio, Sem, Cam y Jafet, dicen que Cam es el hijo menor de Noé. Si vamos a Génesis capítulo 9, versículo 24, Génesis 9, 24, ahí dice: Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho. Entonces aquí mencionan en este versículo hijo menor. Mencionan a Cam como el hijo menor. En inglés se traduce como youngest son, otros dicen younger. Pero si vamos a la traducción hebrea, que es la traducción original, menor viene de la palabra, cuando dicen menor, esto viene de la palabra katán. En inglés es small, que significa insignificante, pequeño, denotando insignificancia, insignificante. Entonces, en la traducción hebrea, que es la traducción original, no se refiere al más joven, sino al más insignificante de ellos. Y también muchos dicen que no, que la Biblia tiene muchas contradicciones porque aquí dice Cam es el menor o es el del medio, Jafet es el mayor o es el menor, etc. Pero no es así. La Biblia no tiene errores. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A los ateos les encanta señalar supuestos errores y contradicciones y esperan que otros respondan a esto. Y la verdad es que la mayoría de los atacantes de la Biblia no están realmente ni interesados ni buscando la verdad. Están buscando una razón para rechazar la Biblia y al Dios que la escribió. Es por eso que es importante comparar siempre con la traducción original. Recuerden que Noé dijo que Canaán sería siervo de siervos para sus hermanos. La gente de Canaán no va a ser gente de gran potencial. Luego veremos que Dios va a tomar esas tierras de esta gente y se las darán a los descendientes de Sem. Entonces Sem es el primogénito y él es el que va a ser el que lleve la herencia de Dios, haciendo las cosas que Dios quiere que haga. Dios lo eleva y Sem es bendecido. Entonces la pregunta es que ¿por qué Sem, Cam y Jafet aparecen en las genealogías bíblicas en ese orden? Sem, Cam y Jafet. La Biblia muchas veces mencionan a los descendientes en el orden de importancia en la historia, en lugar del orden en el que nacieron. Incluso pueden omitir aquellos que no son importantes para la narración bíblica o la cronología. Aquí Sem aparece en primer lugar porque fue el más importante en la propagación de la línea de Jesús, desde Noé a Abraham, a través de cuya simiente el Hijo de Dios, Jesucristo,
todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando Dios llama a Abraham, Él le dice, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 18, versículo 18, Génesis 18, 18, aquí también nos dice, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos, capítulo 3, versículo 25. Capítulo 3, versículo 25. Nos dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces podemos notar aquí la importancia que tiene la línea de Sem, porque Jesús vino de la línea de Sem. De ahí vino Abraham y de ahí Jesús. Recuerden que el que fue maldecido fue el hijo de Cam, no Cam. Su hijo fue el que fue maldecido. Y entonces los otros dos hijos de Noé, Sem y Jafet, ellos fueron bendecidos. Noé bendijo a Sem y recuerden que Noé dijo, engrandezca a Dios a Jafet. Y los de la descendencia de Cam, o sea, sus hijos, Canaán y sus descendientes serían los que servirían a sus otros dos hermanos y a sus descendientes. Entonces se menciona en este orden de importancia, Sem, Cam y Jafet. Sem porque de ahí sale la línea de Abraham y él es el padre de todos los hebreos. Y la línea de donde nace Jesús. Cam es el segundo por Canaán, la tierra prometida. Recuerden que de aquí también salió Nimrod, que causó mucha influencia con la división de las naciones, con Babel, que veremos más adelante. Entonces, los nombres de los hijos de Noé están listados en ese orden, Sem, Cam y Jafet, pero lo explican en el capítulo 10 de Génesis en orden reversible, o sea, en otro orden en la Biblia, dejando el más importante al final. Lo que quiero decir es que lo explican terminando con Sem. Terminan con Sem porque de ahí continúan con Abraham en Génesis 12. Veremos que en Génesis 11, al final, se menciona nuevamente la línea de Sem y entonces da comienzo con con la historia de Abraham en el capítulo siguiente, en el 12. Si vamos a Mateo, capítulo 20, versículo 16. Mateo 20, 16 nos dice así. Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Entonces, lo que quiero decir es que la Biblia muchas veces menciona a los descendientes en orden de importancia en la historia, en lugar del orden en que nacieron. Y en este caso, pues mencionan a ambos, en el orden de importancia en la historia y también en el orden en que nacieron. Y en este capítulo 10, que se le llama la tabla de las naciones, muchos de los descendientes, además, fueron omitidos y se mencionan a los que más están relacionados, o sea, todo en torno a los hebreos. Y muchos de estos nombres de estas naciones, estos nombres han cambiado a través de la historia debido a conquistas y migraciones y todo eso, pues. Así como también muchos de los nombres todavía continúan siendo iguales. En fin, estos solo son unos detalles pues que me parecieron interesantes, pero el mensaje principal es que aquí Sem, de la línea de Sem, es donde provino Abraham y de ahí Jesús.
Y Sem fue padre de todos los hijos de los hebreos. Y se verifica aquí que él fue el hermano mayor, cuando dice que fue el hermano mayor de Jafet o Jafet. Y a la próxima semana, en el próximo podcast, ya terminaremos con el capítulo 10 de Génesis. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.